Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Continuamos con nuestro estudio de la Escuela de Cristo. Hemos avanzado sobre la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios, la promesa de Cristo. Una vez ya cumplida, estamos avanzando y ahora estamos conociendo la Iglesia Apostólica, que es el deseo de Cristo, cómo debe de trabajar su iglesia, cómo tienen que ser sus seguidores, sus siervos. Inclusive ya vimos, eh, tienen un perfil que cumplir, varones, varones de buen testimonio. Lo vimos ahí en el capítulo 6, varones de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ¿sí? Y decíamos que Esteban y Felipe agregaban algo más, llenos de gracia, llenos de poder. Y así es como la iglesia de Cristo está avanzando, y así es como vamos a afianzar con unos capítulos más sobre el libro de los Hechos, conociendo de paso a los apóstoles cómo están trabajando y cómo debemos de trabajar tú y yo. Bien, vamos a ir al capítulo 8 del libro de Hechos, del versículo 4 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ok, habíamos ya comentado por ahí que íbamos a conocer también un poco de Felipe, aparte de que ya conocimos a Esteban con esa sabiduría con la que impactó a los judíos, a sus oponentes. Y ahora vamos a conocer a lo que está haciendo Felipe, ¿verdad? Felipe ya va predicando a Cristo. Nuestra predicación tiene que ser basada siempre en Cristo. Aunque tú y yo a veces incursionemos sobre las enseñanzas bíblicas, todo siempre se va encaminando a Cristo, ¿sí? Entonces Felipe dice aquí, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces ya aquí ya se está cumpliendo lo que Jesús les había dicho allá en Hechos 1:8. Él dijo que esperaran ahí porque iban a recibir poder para dar testimonio, para ser sus testigos, ¿sí? Para que predicaran con poder en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todas las partes del mundo, ¿sí? Y aquí ya está Felipe en Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Hemos dicho que a la iglesia apostólica, a los discípulos, a los apóstoles, al creyente en sí, dijimos, como nos dijo allá Marcos 16:16, a los que creen en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas, sanarán enfermos, ¿verdad? Del 16 al 20. Entonces aquí ya se está cumpliendo todo esto. En el 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, ¿sí? Entonces ya Felipe estaba mostrando la presencia del Espíritu Santo, porque como dijimos, todo esto acontecía porque Jesús mismo, por medio de su Espíritu, iba apoyando su predicación, ¿sí? Iba apoyando su ministerio. Entonces así es como tú y yo tenemos que irnos presentando con, con esos prodigios y señales. Tenemos que orar para que el Señor nos use, para que nosotros vayamos siendo instrumentos limpios, puros, santos. Y es la manera en que tú y yo dijimos, podríamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de poder, ¿sí? Como estos dos varones que estamos mencionando, Esteban y Felipe. Como mencionamos a otros también ya por ahí, aunque no se narre mucho sobre ellos, pero iban haciendo también ya lo mismo. En el 9, ahora vamos del 9 al 13, ahí mismo capítulo 8, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Ok, fíjate que cómo es que Felipe se está identificando con esas señales, ya dado que dijimos que los paralíticos, los endemoniados eran liberados, los cojos eran sanados, ¿sí? Ok, pero aquí hubo un engañador. Simón era un engañador del cual tú y yo tenemos que cuidarnos, como Pablo nos lo dice, como Juan mismo nos advierte, Pedro. Y por ejemplo, si él no anunciaba a Cristo, pero los impresionaba con sus artes mágicas, la gente en su ignorancia no conocía a Cristo, ¿verdad? Pero es lo donde tú y yo con el discernimiento debemos saber quiénes son los que hablan, qué es el mensaje que traen, cuál es el evangelio, como dijo Pablo, si traen otro evangelio, el tal sea un anatema, es maldito esa persona, ¿sí? Por eso es que tú y yo tenemos que ir y predicar a Cristo, solo a Cristo, ¿sí? Fíjate cómo dice en el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otra vez vamos pasando por ahí algo que ya habíamos comentado por ahí capítulos anteriores, cómo es que la gente tiene que venir al arrepentimiento y bautizarse. Este no es el bautismo de niños, de bebés, como hemos dicho, sí, eso no sirve de nada porque el arrepentirse solo puede hacerlo un adulto, una persona que está consciente de sus errores, una vez que el Espíritu mismo ya se los mostró. Él es el que convence de pecado. El bebé nunca va a ser convencido de pecado porque para empezar no tiene pecado, ¿sí? Entonces aquí estamos conociendo cuál es el proceso, ¿sí? Para entregarnos a Cristo y sobre todo para recibir el Espíritu Santo, ¿sí? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Eso es a lo que tú y yo nos tenemos que ir acostumbrando. Tú y yo, si nos acostumbramos a lo sobrenatural, es que estamos viviendo ya en el reino de Dios, porque Dios es sobrenatural y su obra es sobrenatural. Todo lo que vemos en la tierra es natural, eso es de hombres nada más, ¿sí? Ok, vamos ahora a continuar ahí en el 14, del 14 al 24, fíjate lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjate nada más, ya era un hecho que ya habían creído a Jesucristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino. Ya vimos que ya habían sido bautizados, pero fíjate cuál era la inquietud. La inquietud es que ellos recibiesen el Espíritu Santo, ¿sí? En el 15 voy a volverlo a mencionar, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Hemos dicho y acuérdate que hemos mencionado que una cosa es que Cristo está con nosotros por su Espíritu, sí, porque es la promesa. Él dijo, donde estén dos o tres reunidos, ahí estaré yo con ellos, sí. Eso es estar con nosotros. Pero también viene a nosotros cuando nosotros lo hemos invitado a nuestro corazón, le abrimos las puertas como Él mismo nos lo ha pedido, como dice allá en Apocalipsis 3:20, si hay alguien y me abre, yo estoy a la puerta y llamo, si hay alguien y me abre, yo entro y ceno con Él en esa noche y Él conmigo entra en nosotros, en nuestro corazón. Pero la inquietud ahora, ya que hemos sido avanzados, ya somos creyentes, ya somos bautizados, nuestra inquietud debe ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Entonces, dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya hablamos también de la imposición de manos, con eso terminamos el video anterior. La imposición de manos, dijimos, es para delegar responsabilidades, ¿sí? Delegar autoridad también para el ministerio, pero ahora también estamos viendo para qué. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Solo una persona que camina en Cristo, que es enviado por Cristo a la predicación, que es lleno del Espíritu Santo,
puede hacer esto, imponer manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea Cristo. Dios es el que unge, no es el hombre. Que eso nos quede claro. Nosotros somos el instrumento nada más. El imponer manos estamos siendo instrumentos para que el Espíritu que mora ya también en nosotros, que viene sobre nosotros, que nos tiene movidos para ir y predicar, para ir y llevar el Evangelio, pero también es ir y mostrar, dijimos, a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde Él se manifiesta. Por eso es que tú ves que muchos reciben el Espíritu Santo por imposición de manos. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Simón se estaba dando cuenta de que algo pasaba cuando ellos imponían las manos. Y muchos creen que, bueno, y como lo hemos mencionado, muchos vemos que posiblemente o caían pues por la llenura del Espíritu Santo o simplemente hablaban lenguas o eran movidos a hacer movimientos que ellos no estaban acostumbrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la muestra de que el Espíritu Santo se estaba manifestando. Entonces en el 20 Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sí? Ya se inquietó Simón. Bueno, ya Pedro habló muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le descubrió ese corazón queriendo obtener el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues inmediatamente se anotaba para su vanagloria, ¿verdad? Porque bueno, él veía, bueno, ellos lo hacen, yo también lo quiero hacer, y que no nos suceda a nosotros, y tengamos cuidado también en nuestra iglesia, nuestra congregación, en nuestras reuniones, que nadie caiga en ese pecado, ¿verdad? De amargura de corazón, y que quiera obtener el don para mostrar que Él tiene poder. No, eso tú y yo ya lo hemos visto, es para servir al Señor y para glorificar a Cristo, porque Jesús lo dijo por allá en el capítulo 16 de Juan, ¿sí? Cuando Él venga, Él me glorificará, ¿sí? Es para glorificar a Cristo, ¿sí? 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Del 26 al 40 vamos a seguir con Felipe, pero ahora fíjate lo que está sucediendo. Dice ahora, perdón, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí tú y yo ya tenemos que ir prestando cada día más atención de que el Espíritu habla. El Espíritu es una persona, que eso se nos vaya grabando cada día más, porque dijimos que cuanto más conocemos, vamos a ir conociendo al Espíritu, entonces lo vamos a desear. Si Él es una persona, entonces tú y yo vamos a querer entablar una relación con esa persona. Eso es lo que es el verdadero cristianismo. Es tener una relación con Cristo. ¿Cómo? Por medio de su propio Espíritu, como aquí ya venimos aprendiendo, ¿sí? El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces tú y yo escuchamos, Felipe escuchó y Felipe obedece, ¿sí? Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ese todo está centrado en Jesús, ¿sí? No hay otro evangelio, es el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Otra vez, el que cree y fuere bautizado, dice Jesús, será salvo. Fíjate, eso es lo que tú y yo tenemos que ir enseñando. A veces nuestra evangelización se queda corta, se queda a medias. Creemos que porque ya escucharon el evangelio, creemos porque los invitamos, porque los vemos, diríamos con corazón abierto, los invitamos a orar la oración de arrepentimiento o de salvación y hasta ahí llegamos. Pero no les enseñamos que hay que nacer de nuevo, sí, que tenemos que morir allí en el bautismo, como ya dijimos allá en Romanos capítulo 6 del 1 al 10 para que lo recuerdes. Si tú y yo vamos ahí, es Pablo hablando que el bautismo es muerte, ¿sí? Y entonces aquí el eunuco lo entiende y él solo lo pide, ¿sí? Y dice en el 36, siguiendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que creer de corazón, ¿sí? No es un evento porque muchas veces muchos se ven contagiados en los encuentros, en las reuniones donde se les predicó, donde ellos creen entender para qué es el bautismo, se van con la finta de que muchos se están bautizando, ellos también lo hacen, pero la realidad es que su corazón no está siendo sincero, porque eso inmediatamente tú lo ves, porque al poco tiempo todos aquellos que confesaron a Cristo, muchos de los que inclusive se bautizaron, ya no los vuelves a ver, se van alejando de la iglesia por más que los busques, no se han entregado. Y esa es una tristeza el pensar que ya son salvos. No, no son salvos. Por ahí anótalo de una vez, Romanos 14:12 dice, vamos, es más, de una vez vamos ahí para que nos desengañemos qué es lo que dice Pablo, ¿sí? No, perdón. Es Romanos 8:14, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? No es que tú y yo hayamos nada más hecho la oración, no es nada más que tú y yo sí nos hayamos bautizado, pero si seguimos viviendo en la carne, seguimos viviendo las cosas que antes dijimos que sí nos arrepentimos de ellas, pero las seguimos haciendo, pues no hemos nacido de nuevo, no hemos muerto, como hemos dicho, no morimos ahí en el bautismo con un corazón sincero, pues mucho menos vamos a estar viviendo conforme al Espíritu. Romanos 8:14, por favor. Ok, y dice ahora en el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿sí? Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjate lo que hace. Nosotros somos siervos de Jesús y Él hace su obra a través del Espíritu. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y después ya no se supo más de él, ya no lo vio más el eunuco, pero Felipe dice que se encontró en Azoto. Es ahí donde decimos, volvemos a repetir, que nos estamos volviendo en el ámbito sobrenatural, donde aun cuando tú y yo mismo quisiéramos entender, no vamos a entenderlos, pero sin embargo están sucediendo todas estas cosas. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender cómo es que debemos de vivir. Aquí ya vimos cómo Felipe predicaba a Cristo, cómo se hacían las señales, cómo sanaba a enfermos, al cojo, a los paralíticos, cómo salían los demonios, cómo mentiroso que con su magia engañaba, ¿sí?
como él también al escuchar el Evangelio por medio de Felipe, también fue alcanzado, se convirtió, ¿sí? Ok, creyó, aunque después, bueno, quería todavía más, pero lo deseó de una manera inadecuada. Dios quiera que él se haya arrepentido porque él les rogó a Pedro que rogaran por él, ¿verdad? Para que el Señor no le trajera todas las maldiciones que Pedro soltó en ese momento, ¿sí? Ok, pero también seguimos viendo que Felipe, acá en este pasaje donde se encuentra con el eunuco, nos damos cuenta que el eunuco ya era un conocedor de la palabra, pero no la entendía todo, al grado que, pues, cuando le preguntó Felipe que si entendía este pasaje de Isaías, no lo entendió, no sabía de quién hablaba, si del profeta mismo o de alguien más. Y con la sabiduría ya de Felipe, el conocimiento del Espíritu Santo, él explicó de quién estaba hablando, le estaba hablando de Cristo mismo. Y entonces volvemos otra vez a la esencia, que nosotros lo que tenemos como compromiso es la predicación de Cristo, pero también de atraerlos para que reciban el Espíritu Santo. Bueno, y esto no es una norma, que yo creo que te lo grabes en ese punto, más adelante lo vamos a ver. Muchos han recibido el Espíritu Santo primero y después han sido bautizados. En este caso el eunuco primero fue bautizado y después recibió el Espíritu Santo. No es una regla. Él es soberano y él se manifiesta como quiere y da como quiere de su espíritu. Entonces con esto tú y yo seguimos avanzando y vamos a seguir conociendo lo que hace el Espíritu y lo que hace un verdadero discípulo, un verdadero apóstol, un verdadero creyente a través del Espíritu Santo. Y ya ahorita ya empezamos a conocer cómo el Espíritu da órdenes, cómo el Espíritu habla. Y entonces hemos dicho que el Espíritu es una persona a la que tú y yo vamos a tener que ser movidos para poder conocer a esa hermosa persona, para estar en comunión con Él, para tener una relación y entonces hacer las cosas tal como las quiere, no como nosotros las queramos. En el nombre de Cristo seguimos avanzando y yo te bendigo en el nombre de Cristo también para que podamos seguir compartiendo. Esto trata de compartirlo con muchos porque yo voy viendo que tal vez te estés desanimando, tal vez ya no te esté moviendo a nada, pero pídele al Espíritu Santo perdón porque yo no te estoy hablando de mí, te estoy hablando del Espíritu Santo al que vamos a ir conociendo cada día más profundamente. Pero todo esto es un proceso, este es para los que lo aman, para los que lo buscan, para los que lo obedecen. Es para los únicos que va a haber revelación. Para los demás se van a quedar en el camino esperando tal vez otro momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.